Una vez más, el programa Familia Sana. Nuestro deseo es que la bendición de Dios los alcance, los toque, rodee su familia y usted pueda disfrutar de una familia sana. Una familia sana permite que sus hijos crezcan en la sabiduría y la gracia de Dios. Y esa sabiduría alcanza a sus descendientes, haciéndolo a usted diferente. Y por medio de esa diferencia usted puede no solo marcar la vida de sus hijos, sino que sus hijos van también a su vez a marcar la vida de sus nietos, lo que serán sus hijos en ese momento. Hoy queremos trabajar con un tema también muy importante, muy necesario en este día, en este tiempo en que vivimos. Una y otra vez tenemos que volver al papá y su presencia en la familia. El tema de hoy es padres presentes y comprometidos con ser buenos modelos para sus hijos. No es solamente estar presente, sino ser buen modelo. No es solamente estar allí y nutrir o dar o bendecir a sus hijos con lo físico, sino también entender la importancia de que los hijos crezcan viendo el modelo de sus padres. Vamos a regresar de inmediato para empezar con lo que nos dice la palabra de Dios y ver unos ejemplos muy interesantes que tenemos para el día de hoy. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Voy a leer en el Salmo 104, versículo 24, la siguiente declaración. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Por qué leemos esta porción para hablar acerca de la presencia de los padres? Bueno, porque queremos, en primer lugar, entender que Dios, que es Dios perfecto, Dios sabio, de hecho el único y sabio Dios, Dios omnipotente, Dios que tiene poder para hacer todas las cosas según el deseo de su voluntad. Este Dios ha dejado su firma en cada obra que ha hecho. David, que era un hombre que observaba continuamente las obras de Dios, los milagros de Dios, la creación de Dios, queda asombrado, muchas veces quedó asombrado, y una de esas veces escribe de esta manera: cuán grandes, Señor, son tus obras, cuán innumerables, hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra, esa evidencia, está llena de esas obras, llena de esos beneficios de Dios. Quiero ver, para partir, un ejemplo de esa sabiduría. Dios dejó marcadas sus obras, su firma, su poder en cada uno de nosotros. No solo los seres humanos, sino todas las cosas, incluyendo los animales. Y justamente de animales quiero tomar ejemplo de ese sello de Dios, de esa sabiduría de Dios, de ese toque divino de Dios. Quiero tomar como ejemplo a los elefantes. Voy a hablar de 4 cosas de los elefantes. Y la última de ellas, con la última de esas cosas, de esas cualidades que Dios puso en ellos, lo voy a tomar como ejemplo para que entendamos cuán importante es la presencia de los padres. Los elefantes, que nos parecen toscos en sus movimientos y que son animales que no tienen una belleza como la tendría otro animal, son animales a los que Dios colocó, porque, vuelvo a repetir, todas sus obras tienen su marca, para que aun cuando los hombres dicen que Dios no existe y que no ha hecho nada, nosotros veamos que la inteligencia y sabiduría de Dios, su poder, está marcado en cada una de sus obras. Estos animales pueden emitir sonidos que expresan emociones y pueden ser captados no solo por los que están a su alrededor, sino a cientos de kilómetros. Pueden transmitir emociones. Se comunican diciendo que sí sienten, que sí tienen sentimientos y pueden expresarlos de esta forma. Pueden ser captados por el tacto de la planta de sus patas.
Esa es una maravilla. En segundo lugar, los elefantes, las hembras de los elefantes, tienen la capacidad de lo que hoy podríamos llamar la formación de equipos de maternidad. Cuando una de las hembras da a luz, hay un equipo que se hace cargo de la criatura que nace para que la madre descanse. Y si quedara alguno de los elefantitos huérfanos, ellas asumen esa responsabilidad y cuidan a ese elefantito recién nacido. De esa manera están enseñando a las generaciones que están emergiendo, que están subiendo, le están enseñando que la vida es importante y les están enseñando cómo ser solidarios. Ese ejemplo se plasma en las generaciones que están por debajo de ellas y eso sigue de una generación a otra. En tercer lugar, los elefantes son capaces, los varones, hembras y varones en realidad, de ayudar a los heridos, elefantes heridos, de cuidar a los enfermos y de mostrar visiblemente el dolor cuando uno de los elefantes fallece. Es impresionante los gritos que ellos lanzan, se siente el gemido de estos animales cuando uno de sus compañeros muere y visiblemente se quedan, hacen duelo, a veces días delante de ese animal que ha fallecido. La última de estas cualidades de los elefantes la voy a decir en el segmento que viene. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Como hemos dicho anteriormente, la cuarta cualidad que quiero mencionar que Dios imprimió, dejó su firma en esos animales, los elefantes, es que los varones adultos, los machos adultos, tienen la costumbre de enseñar a sus crías cómo comportarse dentro de la comunidad. Esos machos adultos enseñan a los elefantes adolescentes cuáles son las conductas que sí son aceptadas dentro del grupo y cuáles no. Es decir, ellos modelan para que los adolescentes, los jóvenes inmaduros, puedan crecer viendo un ejemplo constante, continuo acerca de qué sí se puede y no se puede hacer. Y esto llama mucho la atención porque dentro de todas esas cualidades que he mencionado,
esta nos enseña cómo la presencia de los machos elefantes ya adultos, pautan un sendero, pautan un camino para las generaciones más jóvenes. La presencia de ellos. Todo esto es parte de eso que leímos en el Salmo, las maravillas de Dios, cuán innumerables son tus obras, todas las hiciste con sabiduría y toda la tierra está llena de tus beneficios. Dios hizo todo de tal forma que cada segmento, cada especie de lo creado por Él tuviera ese sello. Y estamos mirando a estos animales tan grandes, tan fuertes y a veces tan toscos, cómo tienen esta capacidad, estas cualidades, estos atributos dados por Dios. De este último aspecto quiero tomar este último aspecto para justamente destacar una noticia que fue dada hace un tiempo en uno de los programas más conocidos en Estados Unidos, que se llama, o se llamó, no sé si todavía está en vigencia, 60 Minutos. Allí una parte del segmento contó lo que ocurrió en una reserva natural en Sudáfrica. Y ellos dijeron lo siguiente, porque esta noticia conmocionó, esta noticia hizo revuelo en el mundo y fue llevada a ese programa para destacar la importancia de la presencia de los padres. Fíjense lo que ellos dijeron. En esa reserva de animales, de repente, un grupo de elefantes jóvenes, adolescentes, empezaron a tener comportamientos muy extraños, muy alejados a lo que generalmente ocurre dentro de una comunidad de elefantes. Había más animales en la reserva y estos jóvenes elefantes empezaron a tener conductas agresivas y violentas en contra de rinocerontes blancos. Esta es una especie que no es tan común y estos elefantes empezaron a atacarlos, a agredirlos, a lanzarles agua, a lanzarles palos, a sentarse sobre ellos. Y el resultado de ese comportamiento es que 39 de esos rinocerontes blancos murieron en ese periodo de violencia mostrada por los adolescentes elefantes. Ante el caos que se produjo en la reserva, los directores de ese lugar empezaron a inquietarse y a buscar las causas y llegaron a esta conclusión. Estos jóvenes eran resultado de un incidente que había ocurrido 10 años atrás. De repente, 10 años atrás, a lo que estaban narrando en el programa, creció mucho la población de los elefantes machos y ellos tomaron la decisión 10 años atrás de que la única forma de poder mantener la reserva era matando a muchos de esos elefantes porque no tenían cómo mantenerlos. Era una decisión muy drástica y realmente lo fue. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión, eliminaron a una cantidad grande de elefantes machos para poder sostener a todos los que estaban. ¿Qué ocurrió? Que esos elefantes machos tenían hijos pequeñitos en ese tiempo y 10 años más tarde ya eran adolescentes. Los mismos adolescentes que estaban haciendo los desórdenes en ese parque y asesinando a otros de los animales, aunque no eran de su propia especie. Ellos decidieron tomar 2 decisiones muy drásticas también en ese momento y buscaron un elefante macho para poner el orden y que les sirviera de guía, de dirección a estos muchachos, a estos jóvenes, adolescentes elefantes que estaban trastornando todo el lugar. Pero ellos se dieron cuenta de otra cosa, se dieron cuenta de que quien estaba organizando el desorden era un elefante que se había convertido en el líder de los demás y estaba llevando a todos a hacer lo que a él le parecía. Así que había un elefante líder que estaba fuera de control y estaba manifestando una conducta totalmente patológica para el resto de la sociedad. Qué interesante. Todos estos jóvenes, elefantes, eran
parte de esos hijos que habían quedado sin padre y que se habían educado, levantado sin un padre que les pusiera orden, que los trajera a límites, que les enseñara lo que estaba bien y lo que no estaba bien. El descuido de esa tropa trajo como resultado que estos muchachos estuvieran fuera de control todo el tiempo y llegaran a tal violencia que mataran a otros animales. Esta es una gran lección, es una lección real y una lección que apela a nosotros. Porque si Dios puso esa inteligencia y sabiduría y puso ese compromiso y responsabilidad en animales como esos, para mantener a los padres bajo la responsabilidad de educar a sus hijos elefantitos y llevarlos cada día, enseñándoles cuál es el comportamiento que deben tener como familia y dentro de su sociedad. Entonces, ¿qué no puso Dios en nosotros, los seres humanos? Para que tuviéramos presentes, en presencia nuestra, para que fuera parte de nuestra manera de ser. ¿Qué no puso Dios para que los papás tuvieran los atributos necesarios a fin de enseñar a sus hijos? Dios lo puso todo. Dios nos dio a nosotros más que a ellos. Dios nos ha capacitado para ser padres y madres responsables. Ahora, Dios está diciendo, déjeme decirle el resultado, al poner a estos muchachos elefantes bajo la dirección de ese tutor, de ese elefante que iba a poner el orden, poco tiempo después, así fue logrado, bajó el nivel de agresividad, bajó el nivel de violencia, se terminaron las muertes de rinocerontes y la comunidad volvió a su lugar. Dios nos está diciendo que es necesario que los padres estén presentes. Dios está diciendo que es necesario que los padres no solo estén presentes, sino que modelen, que enseñen a sus hijos cuál es el ejemplo, qué es lo que deben hacer. Si Dios nos dio si le dio ese privilegio a los animales, ¿cuánto más al ser humano? Él ha llenado al ser humano de recursos poderosos para encaminar a los niños, a los hijos, que luego serán adolescentes jóvenes y luego serán hombres y mujeres capaces de tener sus propias familias. Cuando la ausencia del padre es real, ocurren cosas. Y quiero rápidamente orientar en este momento dando 3 datos de estadísticas que nos dicen claramente que cuando los papás no están, hay peligros, las conductas se vuelven peligrosas. Hace algunos años la oficina del Oficina de Censo de Estados Unidos dijo que el 63% de los suicidios juveniles proceden de hogares sin padre. 2. El Centro de Control de Salud dijo que el 85% de todos los niños que muestran desórdenes de comportamiento proceden de hogares sin padre. Y en tercer lugar, el 80% de los violadores que actúan a consecuencia de rencor diferido proceden de hogares sin padre. Esa es esa fuente, la fuente de ese dato es Justicia Criminal y Comportamiento, volumen 4, también de Estados Unidos. Hacemos una pequeña pausa para regresar de inmediato explicando los resultados de esta encuesta. Medicina para la familia. Papá, Dios le ha capacitado para que influencies positivamente a tus hijos, formando en ellos un carácter sano. No los enfermes con tu ausencia, sánalos con tu presencia. ¿Qué es lo que estas instituciones nos han reportado? En primer lugar, hay un grupo de jóvenes, déjenme corregir, todos tenían en común ausencia paterna. No vieron a sus padres, no tuvieron contacto con ellos, y si tuvieron contacto con ellos fue un contacto malo, no fue un contacto que los edificó. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo ese tipo de ausencia paterna de papá? En primer lugar, todos se sentían sin identidad,
se sentían sin valor, pensaban que no eran importantes para nadie. En segundo lugar, todos se veían a sí mismos como personas sin raíces, personas fuera de contexto, no tenían guianza, dirección, un modelo masculino a seguir. En tercer lugar, todos entendían que no habían recibido el amor, el consejo en el tiempo necesario, la instrucción, la dirección, la corrección, la disciplina. Eran muchachos que estaban realmente perdidos en ese mundo que les ofrecía compañía y dirección, pero en bandas, en grupos donde el consejo era malo y era consejo como de aquellos elefantes, todos seguían un líder que estaba peor que ellos posiblemente. ¿Qué pasó con estos muchachos? Unos terminaron en centros de salud mental, tuvieron que ser ingresados, tuvieron que ser sometidos a tratamientos porque no tenían capacidad para luchar con ellos mismos ni podían estar junto a otras personas. Otros terminaron quitándose la vida, se suicidaron, un porcentaje muy alto. Dice que 63% de ese grupo estudiado fueron muchachos que terminaron en una depresión, en un sinsentido, desproporción en sus vidas y creyeron que lo mejor era quitarse la vida. Son muchachos que no tuvieron el favor de poder entender que habían sido hechos por Dios y tenían propósito y eran bellos a los ojos de Dios y debieron serlo también a los ojos de sus padres. Y el otro grupo se convirtió en un grupo peligroso, así como los elefantes empezaron a matar a los de su otra especie. Estos muchachos se convirtieron en violadores, es decir, su agresión, su sentido de inseguridad, su amargura existencial la volcaron hacia la sociedad y el 80% de ellos se convirtió en violadores. Ese rencor fue referido a otros, ese dolor otros tuvieron que cargar con él, recibiendo la violencia de ellos. Cualquier persona, cualquier ser humano que no sea edificado, que no crezca, que no sea guardado, no sea cuidado por sus progenitores y en esos hogares la presencia del papá no esté presente, esos muchachos van a tener muchos problemas si no tienen esa figura que los acerque a ese modelo de lo que es ese otro ser humano tan importante en la vida de los hijos. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que cuando se priva a los hijos de ese derecho no pueden ser sanos. Tanto la familia como la sociedad serán los perdedores, porque ese elemento, ese miembro importante no está bien y lo que va a reflejar es su malestar. Como Dios sabía de antemano cuánto podía sufrir un niño si la ausencia de su padre no estaba allí, el padre sano, el padre que modela bien, entonces Dios instruye a través de su palabra en varios lugares, dice cómo debe ser esa presencia. Padres que estén presentes en sus hogares, padres que sean dinámicos en la enseñanza, que se envuelvan en la enseñanza, que hablen con sus hijos, que estén presentes, que se enteren, que conversen, que los escuchen, que los ayuden a entender que son amados y que son respetados, son tenidos en cuenta. Padres que ofrezcan a través de sus propias vidas un modelo auténtico de lo que es ser hombre, de lo que es ser esposo, de lo que es ser papá. Y dice Dios, además, que esos padres deben ser padres que muestren un interés genuino en la vida espiritual, emocional y física de sus hijos. No solo en lo físico, no solo darles la comida, el alimento, la ropa, no es solo pagarles los estudios, sino que sepan cómo edificar el carácter de ese niño, de esa niña, y estén interesados en escucharlos, en envolverse en sus deseos, sus anhelos, en conocer sus dolores y en saber disciplinar en el momento correcto. Quiero poner un ejemplo que aparece en la palabra de Dios de lo que es estar presente en la vida de del hijo mientras crece, estar envuelto en la enseñanza, estar
ser sensibles a esos hijos. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 4, que es el testimonio de un hijo que recibió esa presencia paterna y cómo fue influenciado. Y dice así, este hombre le está hablando a sus hijos, y en estos estudios vamos a hablar muchas veces de este libro porque, y ya lo hemos estado haciendo, porque es un modelo de cómo puede impactar la presencia de un papá y de una mamá estando en el lugar correcto, haciendo lo que deben hacer, dándose a sí mismos. Y dice allí en Proverbios 4, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, dice el que ahora es papá, y él, refiriéndose a quien fue su papá, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, aguarda mis mandamientos y vivirás. Por razones de tiempo no podemos leerlo, pero usted sí. Le pido que usted abra su Biblia y en su casa lea este proverbio. El testimonio de un hijo, ya crecido, ya maduro, ya con hijos, dice, hijos míos, escuchen, lo que estoy haciendo es lo que hicieron conmigo. Y solo puede hacer eso, solo puede decir eso el que ha vivido la experiencia de un papá cercano, de una mamá cercana. Usted no le puede dar a sus hijos lo que usted no recibió, a menos que usted decida en su vida sanar esa herida y prepararse para ser el padre o la madre que Dios quiere que usted sea. Pero cuando hay esa bonanza, cuando se ha vivido en esa bendición, usted puede decir, a mí me enseñaron y fue bueno. Mis padres me enseñaron sabiduría, yo te puedo enseñar sabiduría. Mis padres me enseñaron lo que es la ley y respetarla, yo te lo puedo enseñar. Dios está esperando que usted, si lo hace, se fortalezca en hacerlo más, esté más convencido de que vale la pena hacerlo, y que si no lo está haciendo, si usted es un padre ausente, usted vuelva, usted regrese a Dios, quien le va a enseñar cómo ayudar a sus hijos, buscando en usted primero, haciendo en usted primero esa obra preciosa de transformación. Deje que Dios entre a su vida, deje que Dios venga y sane, y usted podrá dar, usted podrá hacer que sus hijos lleguen a tener un papá presente y que es buen modelo para su familia. Que Dios lo bendiga.